Saludos, continuando con el libro Pedro Infante Grandes Mexicanos. Ahora toca el capítulo número 23 que se titula Sus amores. Dice así: pese a su fama de 1000 amores, como el título de una de sus cintas, y fama de muy enamorado, se inventaban romances con sus parejas fílmicas, que en realidad se pueden contar con los dedos de las manos. Se pueden contar con los dedos de las manos las mujeres que dejaron huella en su vida. En una entrevista concedida en 1953 a Selecciones Musicales, en la que le preguntaban respecto a sus gustos sobre las mujeres, confesaba que le era indiferente que fueran altas o bajitas, rubias o morenas, y declaraba sintomáticamente que todas las mujeres son bonitas. Sin embargo, se sabe que algo que le gustaba mucho de las mujeres eran sus ojos, pues es algo de lo que alababa en María Luisa León o en Irma Dorantes, cuyos ojos verdes lo atrajeron a primera vista. En su libro Pedro Infante, el máximo ídolo de México, de José Infante Quintanilla, asegura que Pedro conoció a Guadalupe López, según unas versiones Márquez, en un baile en 1934. Fue su primera novia formal y tras un año de relaciones tuvo una hija a la que bautizaron como Dora Luisa Infante López. Como tenía solo 17 años, Pedro decide que estaba muy joven para casarse y pide a su hermana Conchita, que vivía en Mazatlán, que se hiciera cargo de la niña, que de acuerdo con diversos testimonios es la que más se parecía a Pedro en lo físico y en el carácter. Dora falleció en un accidente automovilístico el 17 de marzo de 1974. Por su parte, Guadalupe se casaría poco después con un médico de apellido Rodríguez y moriría muy joven. Tras un noviazgo de 4 meses con Berta Olea, el 30 de mayo de 1937, durante un bautizo en Culhuacán, el que formaba parte de la variedad, conoció a María Luisa León, hija de una familia de buena posición social, de la que se enamora. Ella se convierte en su primera esposa tras un corto noviazgo, al que se oponen ambas familias, pues ella era 8 años mayor. En nuestro ambiente no era posible ocultar un amor que no tenía límites ni perjuicios. Una tarde Pedro me dijo resueltamente: tenemos que irnos, tú sabes que mis medios no me permiten casarnos aquí. Lo que gano no me alcanzaría para sostenerte. Nos iremos a México, relata María Luisa León en su libro Pedro Infante y la intimidad conmigo. Yo le contesté: lucharemos, cantaré contigo y trabajaremos. ¿Qué? Eso no, seré yo quien trabaje solo. Tú estarás esperándome en casa. Trabajaré en lo que sea o cantaré, concluyó Pedro. Juntos viajaron a la Ciudad de México en busca de fortuna y para poder vivir libremente. Su primer domicilio fue en un cuarto en Ayuntamiento 41, a unos pasos de la XEW, donde Pedro esperaba cantar. La renta es de 18 pesos. En el cuarto amueblado había una vieja cama con un buró, una mesita, un pequeño armario, un perchero colgado a la pared. Ese fue el mobiliario de nuestro primer nido de amor, recuerda María Luisa. Como el lugar estaba infestado de ratas, buscamos otro de inmediato, en la cercanía. Es entonces cuando el director musical de la XW, Armando C. Guzmán, después de oírlo cantar con sentida, le recomienda que mejor se regrese a la carpintería. Tras muchas penalidades, Pedro consiguió un trabajo estable en la XEB. La pareja se puede casar por lo civil el 19 de julio de 1939 a las 11 de la mañana ante el juez Vicente Cárdenas. Conviene señalar que en el acta de matrimonial Pedro se presentó como empleado y María Luisa León Rojas declaró que tenía 22 años, unos menos que Pedro, tal vez por temor a lo que dirían. La pareja dio como dirección la calle de Abraham González, 110, el mismo domicilio de sus testigos, su amigo, el mesero Alfonso Rodríguez y su esposa Josefina Tapia. Ellos son los testigos. Los otros testigos fueron el chofer Luis Quintero y el ama de caja María Francisca Lavalle. 12 días después la pareja contrajo matrimonio religioso en la catedral. Ningún familiar asistió a la ceremonia. María Luisa aseguraba que su padre, Agustín León Sánchez, ya había muerto y que su madre, Rosario Rojas, se encontraba en Culhuacán. Pedro utilizó un traje de charro que ganó en un concurso de aficionados en el Teatro Colonial, al que lo llevó un paisano. El premio le fue entregado por el cómico Jesús Martínez Palillo, quien le auguró un futuro triunfador, luego de oírlo cantar Vereda Tropical.
A partir de ese momento, María Luisa se convirtió en una segunda madre para Pedro y lo llamaba Nene, hijo querido. Él fingía que era un bebé para que lo consintieran, y cuando quería evitar alguna reprimenda, según cuenta María Luisa en su libro, según cuenta María Luisa en su libro, disculpen, para desgracia de la pareja, ella no podía tener hijos, y por eso decidieron adoptar a una sobrina de Pedro, a la que bautizaron como Dora Luz, y quien fallecería en un accidente automovilístico en 1974. Durante 10 años, la pareja vivió una relación feliz hasta que Pedro conoció a la bailarina Lupita Torrentera. Aunque nunca se casó con ella, tuvo 3 hijos: Graciela Margarita, que nació en 1947, Pedro Infante Jr. en 1950 y Guadalupe en 1951. En su libro Un gran amor, Lupita cuenta que a los 15 años actuaba en el Teatro Follies después del acto de Pedro bailando flamenco. Me tocaba verlo, porque yo tenía que estar lista unos minutos antes. Terminando su número, él se quitaba el sombrero y se sentaba en cuclillas a verme bailar. Me gustaba y me ponía nerviosa. Le pregunté que por qué hacía eso, y me respondió campechanamente: para verle las piernas. Pese a las recomendaciones de su madre, que decía que se trataba de un hombre casado, la pareja sostuvo un romance apasionado. Una noche, la madre de Lupita, su compadre Juan, su comadre Juana y un cuñado, provistos de botes de gasolina, se presentaron a la casa de Pedro en Rézame 70 para quemarla. Lupita estaba embarazada, y como el cantante era un hombre casado, querían vengar la afrenta. María Luisa atestiguaba muda la escena. Ante su asombro, lejos de enojarse, Pedro respondió: Doña Margarita, en este momento me hace el hombre más feliz de la tierra. Le doy mi palabra que cumpliré con su hija. Pedro le puso a la familia una caja en la colonia Nápoles y le dio lo necesario para que Lupita no tuviera que volver a trabajar. Su primera hija nació mientras Pedro se encontraba de gira en Colombia. La pareja vivió sus primeras horas de tragedia cuando la pequeña Graciela falleció. Tenía solamente 1 año 4 meses. El actor estaba de gira y cuando regresó la niña ya estaba enterrada. Iba muy seguido al panteón a llevarle flores a su tumba, más que yo. Como buen latino, era celoso, dominante y posesivo, muy similar a los personajes que representaba en el cine. Era exageradamente masculino y sensual. Me gustaba su físico, me fascinaba su manera de ser y de hacerme sentir amada. Me llevaba a serenatas con el mariachi Vargas, con un trío. Gozaba, llevando invitados a comer a la casa, entre ellos sus hermanos José y Ángel. Recordaba a la bailarina en sus memorias. Luego de 5 años de relaciones, Lupita decidió abandonarlo. Cansada de las infidelidades, Lupita abandonó la casa en la que había vivido en Lindavista 228 y terminó con Pedro por carta. Yo tenía 20 años de edad y 2 hijos pequeños. Adoraba a Pedro, pero ya no soportaba seguir sufriendo. Él me estuvo buscando durante 11 meses, pero yo había decidido que no debía volver a lo mismo. Sin embargo, nunca se desentendió de nuestros hijos. Buscaba la manera de hacerles llegar su apoyo económico y moral, pero sobre todo mostrarles su inmenso amor. Quería asegurar una pensión alimenticia para sus hijos y no tuvo necesidad de llegar a la corte, pues al fin y al cabo era un buen padre que no quería que le faltara nada a sus hijos. Pedro había encontrado un nuevo amor y a finales de 1951 decide divorciarse de María Luisa León, utilizando una firma apócrifa en un juzgado de Tecala, Morelos. Sin embargo, María Luisa reacciona violentamente e interpuso un amparo contra el divorcio al vapor. Pese a ello, Pedro decidió contraer matrimonio en Mérida con la joven actriz que lo había cautivado desde Los Tres Huastecos, Irma Aguirre, que posteriormente adquirió el nombre artístico de Irma Dorantes. La boda se realizó el 10 de marzo de 1953. Los testigos de la ceremonia fueron don Ruperto Prado y Rita Martínez y Víctor Vidal. Había conocido a la joven Ojiverde en 1948, cuando representaba a 3 personajes en ese mismo año. A diferencia de sus otras mujeres, la Ojiverde aparecía en otras 5 películas, pues Pedro parecía dispuesto a ayudarla en su carrera cinematográfica, y trataba de ponerla en sus películas cuando se pudiera. Con ella procreó una pequeña a la que bautizaron como Irma. Haberlo conocido fue una bendición de Dios, decía la actriz, que no acostumbraba a hablar de su amado, pues todo el mundo se cree dueño de Pedro Infante, pero yo soy la verdadera dueña. La vida privada de uno empieza desde la puerta de la casa.
En cambio, María Luisa León le recriminó su conducta. Ya me colmaste, me cansé de ser tu poste. Ahora te vas a recargar en otra para que no te soporte la tercera parte de lo que yo te he aguantado. En ese momento llamó al licenciado para demandarte el divorcio. Sintomáticamente, ahora fue Pedro el que no quiso divorciarse. Sin embargo, el amparo contra el falso divorcio solicitado por María Luisa León le fue otorgado en julio y el 19 de septiembre de 1953 se presentó ante el juzgado mixto de la primera instancia de Villa Obregón para solicitar la anulación del matrimonio con Irma Dorante. Entretanto, el 17 de marzo de 1954 falleció don Delfino Infante de un infarto en el Instituto de Cardiología. El mundo artístico acompañó al ídolo en su dolor y acudió al funeral en el Panteón Jardín. Mientras tanto, Irma Dorante se amparó ante la Suprema Corte, argumentando que era menor de edad. Sin embargo, el 9 de abril de 1957, la Suprema Corte falló en su contra y anuló el matrimonio, lo que causó un escándalo y terminó con el descanso que tomaba en Mérida el actor. Pedro quiso regresar a arreglar el asunto, pero murió 6 días después en un accidente de aviación. En medio de la desesperación, María Luisa aseguró que había estado dispuesta a otorgar el divorcio a Pedro.